Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en la clase, en la segunda parte de la clase del 7 de septiembre de 2021. Estamos todos bien después de una sacudida de 6.9 grados en la escala de Richter. Ya subieron a 7.4 y que va a haber una réplica ahorita, o sea, más leve, pero ¿para qué? Entonces, aquí María José del Valle está asustando a todos. Perdón. María José está Ya nos habíamos tranquilizado. ¿Cómo les fue? Bueno, ya estábamos tranquilos. Sí, nos tocó una sacudida a media pandemia y durante la lluvia. Entonces, ya estamos de regreso en el salón, todos bien. Y vamos a retomar donde nos quedamos. Nos quedamos hablando del almacenamiento de agua, para lo que aprendimos y profundizamos en varios conceptos. Profundizamos primero en ver cuándo almaceno y cuándo no almaceno. Y segundo, en qué condiciones necesito tener de presión y de abasto para tomar esa decisión. Entonces, les voy a presentar la pantalla para que después de todo lo que pasó en estos últimos 40 y tantos minutos, tal vez un poco más, una hora, nos concentremos otra vez. Todos están viendo mi pantalla y al ataque. Almacenamiento de agua potable. Veremos que hay muchos criterios para almacenar agua potable. Uno de ellos, desde luego, uno de los criterios, y lo veremos con calma, es el agua que voy a consumir, el agua que el ser humano usará en consumo, pero también en usos como baño, como lavado de ropa, como cosas por el estilo. Pero otro criterio, y que por cierto es de los que más volúmenes de agua necesita, o mayores volúmenes de agua necesita que almacenemos, es la reserva de agua que necesitamos para el sistema contra incendio. Y este volumen entre varios criterios que voy a decir muy rápido, nos lleva a que la mayoría de las veces almacenemos nada más de reserva de agua contra incendio, 33.600 litros. Vemos que si la presión, que un criterio, o que dentro de los criterios que tenemos, vamos a hablar primero del de agua potable, que si la presión con la que recibimos el agua, y esto me da gusto que ya lo puedan leer y entender perfectamente, que si la presión con la que recibimos el agua es menor a 10 metros de columna de agua, ustedes ya saben muy bien qué es esto, es decir, es menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, tenemos que almacenar como mínimo 2 veces la demanda diaria, es decir, tenemos que almacenar lo necesario para poder hacer uso normal del agua durante 2 días.
Ahora, ¿cuánto es eso? Lo vamos a ver más adelante. No en todos los usos, ni en todos los ambientes, ni en todos los niveles socioeconómicos se consume la misma cantidad de agua. Tendremos que hacer el cálculo para el proyecto y para el caso en particular que estemos atendiendo. Ahora, el almacenamiento para los hidrantes o para el sistema contra incendio. Ese almacenamiento nos dice que hay que almacenar 5 litros por metro cuadrado. Eso del día no acabamos bien de entenderlo. O sea, de agua potable para hidrantes, pues, el incendio, pero bueno, así lo dicen, 5 litros por metro cuadrado. O el otro criterio, el gasto o la cantidad de agua necesaria para que 2 hidrantes de tamaño chico funcionen durante 2 horas simultáneamente. Y eso nos da un total de 33.600 litros. ¿En su casa me ven bien a mí o prefieren que apaguemos la luz? Creo que viendo todo. Se ve bien. Están diciendo de más réplicas. Déjense. En su casa. Es que me están llegando mensajes. Profe, A ver, a ver, hay una preocupación seria aquí. Rebeca está nerviosa. ¿Eh? No digo. Bueno, no se preocupen, de verdad, porque entiendo el nerviosismo, no crean que soy ajeno a estas cosas. Vamos a hacer una cosa. Quien tenga preocupación mayor o esté muy incómodo, no hay problema. Váyase, después puede ver el video, después puede ver el video como siempre lo vemos, ¿no? Quien tenga que llegar a su casa, quien tenga cualquier razón para irse ahorita a su casa, sin ninguna preocupación, sin ninguna pena, ni mucho menos, váyase tranquilo, ¿no? Quien no esté en esa situación, para que no haya problemas ni tensión innecesaria, quien no esté en esa situación, no pasa nada. Vamos a trabajar aquí, nos faltan 20, 15 minutos, y de todos nos vamos a ir un poco antes, ¿sale? Nada más para dejar, la intención es dejar tantito encaminado esto, ¿sale? Entonces tranquilos, estamos hablando de unos 15 minutos más, no se trata de llevar esto al extremo. Entendemos que lo que pasó es anormal, es pues algo totalmente eventual, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿sí? No te preocupes, no hay que hacer mucho caso de esas noticias que dicen que vienen las réplicas y eso. Todos sabemos que vienen las réplicas. O sea, pues sí, en todos los sismos tienen réplicas. Pero no hay que entender eso como un elemento de alarma o de preocupación. Hasta donde la experiencia nos ha enseñado, el evento fuerte ya se dio, ¿no? Ya se dio. Ahora, las réplicas son de menor magnitud y el momento no se sabe. Entonces, no hay razones objetivas para estar preocupados, ¿no? Que puede haber un sismo más fuerte, sí lo puede haber, pero como lo pudo haber ayer, como lo pudo haber habido ayer, y ayer no estabas preocupada por un sismo, ¿no? Entonces, lo que se espera ahorita es que sí vengan réplicas, siempre las réplicas son de menor intensidad, y no hay motivo para preocuparse mayormente. Pero repito, si alguien está rebasado por la situación, muy preocupado, sin problema, no, puede salir del salón y no hay nada. Pues que la verdad yo me estoy concentrando mucho ahorita. Y sí prefiero ir a mi casa y a ver el video. Vete tranquila. ¿Sí? Sí, claro, vete tranquila. Va. Sí, tú tranquila, no pasa nada.
¿sale? Y de todas maneras el video va a estar puesto en YouTube como todas las clases. Profe, Mande. yo estoy en mi casa, pero a mí, o sea, ya nos habíamos vuelto a subir y nos van a volver a evacuar de la torre. Entonces, no voy a desconectar yo también. Muy bien, ¿quién está hablando? Melanie. Melanie, a ver, déjanos verte tantito. Porque trae cara de susto. ¿Eh? ¿Qué onda? Hola, Melanie. Hello. Bueno, entonces, no hay ningún problema, Melanie. Te digo lo mismo que dijimos hace ratito. Tú tranquila, atiende eso y nosotros 10 minutos más y ya, ¿sale? Gracias, profe. Órale, Y ya Melanie. va a subir el video, ¿no? Sí, claro, igual que todos, todas las clases las subimos. Ahí están ya. Súper, gracias. Órale, Melanie. Bueno, entonces, en estos 10 minutos más que vamos a dedicar a esto, estábamos en que el sistema de agua contra incendio, nos lleva a que almacenemos 33.600 litros. ¿Por qué? Porque ese es el volumen de agua que consumen dos hidrantes tamaño chico si trabajan simultáneamente durante 2 horas. ¿Sí? Es un volumen considerable. ¿A qué me refiero? Vamos a pensarlo en tinacos. El tinaco de tamaño típico que todos usamos, el tinaco de tamaño que todos vemos en las azoteas, y que ya hablaremos de esos tinacos más adelante, cuando lleguemos a las fotos. ¿Alguien sabe de qué tamaño son los tinacos típicos? Los tinacos que todos vemos en las azoteas. El tamaño, dice por aquí Jesús, 1.5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Como 2. Dice Jerónimo que como 2. No. Pero 2 qué. 2000 dijiste, ¿no? ¿Te referías? ¿2 metros cúbicos? Es lo mismo. O sea, 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces, Son muchos más. sí, les voy a decir, para que no le estén atinando. El tamaño típico de tinaco es de 1100 litros. Ah, sí. Pero de altura es muy chiquito, ¿no? Sí, algunos sí. Entonces, la capacidad típica, o la capacidad del tinaco típico es de 1100 litros. Entonces, saquen cuentas para hacer un comparativo rápido. Si para el sistema contra incendio tenemos que almacenar 33.600 litros, pues podemos hacer así en cuentas muy rápidas, que estamos hablando de 30 tinacos, ¿no? O sea, imagínense que nada más para el sistema contra incendio tenemos que tener 30 tinacos que ocupan un espacio importante en nuestro proyecto. O sea, no es algo que se nos pueda olvidar. Es algo que tenemos que tener considerado desde un principio dónde los vamos a poner. Y no solo por el volumen o espacio que ocupan, sino también por el peso. ¿En peso de cuánto estamos hablando? Sí, pero esa cantidad, ¿de cuánto estamos hablando? 33. Sí, muy bien, Rebeca. Muy bien, estamos hablando de 33.6 toneladas. Entonces, no son cargas que podamos así nada más, ni cargas, ni espacios, ni volúmenes que podamos así nada más tener en el olvido. Entonces, vamos a la que sigue. Y veremos que sobre estos puntos ya profundizamos bastante y ahora los podemos pasar muy rápido. Ya hablamos de cuánto almacenar de agua potable. Dijimos la demanda de 2 días. Ya hablamos de cuánto almacenar de agua para contra incendio y hablamos de 33.600 litros como norma.
en el entendido de que no todos los proyectos necesitan que se almacene agua para el sistema contra incendio, porque la gran mayoría de los proyectos no necesitan tener sistema contra incendio. Quienes sí necesitan tener sistema de protección contra incendio, pues los que determina el reglamento y las normas. A grandes ideas, lo vamos a ver, son los que pasan de cierta altura, de cierto número de habitantes o de cierto tamaño de construcción, o tienen usos específicos, como por ejemplo, pues bodegas de madera, bodegas de solventes, bodegas de explosivos, bodegas de papel. O sea, hay usos donde claramente es más alto el riesgo de fuego que otros. Entonces, en el entendido de que solamente cierto tipo y tamaño de proyectos necesitan equipo contra incendio, en esos y solo en esos se deja la reserva de agua de 33.600 litros. En los otros solo almacenamos el agua potable para el consumo, que es función, como ya lo dije, de la cantidad del uso específico, del nivel socioeconómico y demás detalles que ahorita veremos. Y, como lo platicábamos en el descanso, ahora almacenamiento de agua pluvial para el funcionamiento de los excusados por lo menos. Y para eso, ya hicimos ejercicios la clase pasada, ya sabemos calcular cuánta agua puedo captar, si conviene o no captarla, con un estudito de cuánto me va a durar, y que para eso hicieron la tarea de investigar las isoyetas, y para eso hicieron la tarea de conseguir el mapa de precipitación de agua de la Ciudad de México y el mapa de precipitación de agua del país. ¿Se acuerdan que todo eso quedó de tarea? Ya saben que con esas tablas y con esa metodología que vimos, podemos determinar cuánta agua vamos a captar. Pero también es interesante saber cuánta o cómo se distribuye el consumo del agua. Y veamos que esta relación nos deja ver o nos complementa muy bien cómo vamos o qué tanto jugo le vamos a sacar a nuestro SAAP, Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Agua Pluvial. Fíjense. En los usos habitacionales, ya sea de casas, departamentos o similares, el 20% de nuestro consumo total se va por excusados. El 80% se va por otro lado. Se usó en la regadera, se usó en el fregadero, se usó lavando ropa, se usó lavando trastes, etc. Pero en las oficinas es al revés. En las oficinas, el 80%, y en el comercio, el 80% del agua que se consume se va por excusados. Solo el 20% se va por otro lado. ¿Por qué? Pues porque en las oficinas no pasa nada de eso que pasa en las casas y que dijimos hace unos minutos. Por ejemplo, lavar ropa. Por ejemplo, bañarse. Lavar trastes, pues mínimo, ¿no? Nadie de ustedes ni sus papás se baña en la oficina, ¿no? Ni lava su ropa en la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un indicador clarísimo de que el gasto de agua en el uso de trabajo es menor en regaderas, lavabos, fregaderos y demás, y mayor en excusados. Está suficientemente claro, ¿no? Pero entonces determinemos cuánta agua potable almacenamos. Ya hicimos ejercicios y dimos ahorita más información del agua pluvial. Ya tenemos un número del agua de reserva contra incendio. Veamos cuánta agua potable hay que almacenar para consumo. Y tenemos muchos indicadores
Hay muchos reglamentos que lo han tratado. Aquí nada más les presento uno en el que pueden ver cómo se recomiendan para vivienda, y digo ejemplos, voy a decir 3 o 4 salteados, cómo se recomienda que calculemos la cantidad de agua que vamos a usar y en consecuencia la que vamos a almacenar, porque acuérdense que lo que hay que almacenar corresponde a 2 veces lo que se usa en un día, o sea, lo que necesitamos almacenar, lo que se usaría o lo que se usará en 2 días. Entonces pueden ver cómo para vivienda recomiendan que se almacenen 150 litros por habitante por día, en oficinas 20 litros por metro cuadrado por día, en mercados 100 litros por puesto por día, me voy saltando, en consultorio 10 litros por metro cuadrado por día, en restaurantes 12 litros por comida, en estadios 10 litros por asiento por día, en hoteles y moteles y casas de huéspedes 300 litros por huésped por día. En fin, vemos criterios para que según el uso que tengamos o el uso más parecido al proyecto en el que estemos trabajando, determinemos cuánta agua vamos a guardar. A mí esta tabla no me gusta, me parece muy inconsistente. Por ejemplo, en oficinas recomienda 20 litros por metro cuadrado por día y en consultorios 10 litros por metro cuadrado por día. A mí me parece que eso nos deja ver que está mal esa tabla. O sea, en un consultorio debe de ser mucho más el consumo de agua, porque los niveles de higiene en un consultorio deben ser mucho más altos, ¿no? Hay que lavar más. Y esta tabla así lo presenta. Si nos fijamos en algún otro dato, les digo, a mí me parece muy deficiente lo que nos presenta esta tabla. Por ejemplo... Oye, ¿y esta tabla se modificó a raíz de la pandemia? Que yo sepa, no. Pero tiene que, ¿no? Que yo sepa, no, pero seguramente a raíz de la pandemia se harán consideraciones. Preguntó, para los que no oyeron, preguntó Jesús si esta tabla se modificó a partir de la pandemia. Le digo que hasta donde yo sé no, pero que se tendrán que considerar algunos ajustes. Pero de todas maneras, la tabla que yo uso no es esta. La tabla que yo uso es la recopilación de muchas otras tablas, es el resumen o el concentrado de información de muchas otras tablas, de muchos autores, de muchas recomendaciones, de muchas que yo integré en una sola tabla y que está en mi tesis, en el material del curso, y que es con la que yo trabajo y que yo les sugiero, o si quieren, les propongo que la usen. Ya el que decida usar otra, pues también, que bien, que lo justifique y que le vaya bien. Pero yo la que propongo es la de mi tesis, me ha funcionado bastante bien. Me parece, como ya dije, ya les dije, la inconsistencia del consultorio y la inconsistencia de la oficina. Otro dato que de verdad me parece francamente erróneo es que, por ejemplo, en vivienda dice 150 litros por habitante por día. Regreso a la pantalla para ir preparando la despedida. En vivienda dice 150 litros por habitante por día. ¿Vivienda? ¿Cuál vivienda? ¿Vivienda dónde? ¿No? Es demasiado ambiguo ese dato. En mi experiencia, llegar a 150 litros por habitante por día no es fácil. Yo lo he logrado en mi casa lo hemos logrado, pero con cierta disciplina. O sea, como por ejemplo tener regaderas ahorradoras de agua, excusados ahorradores de agua, como por ejemplo no usar la lavadora de ropa a medias, sino solo con cargas completas. En fin, con esos hábitos, regar de noche para no... O sea, con ciertos hábitos hemos logrado llegar a los 150 litros por habitante por día. Pero tradicionalmente el valor estándar, el valor típico de cálculo era 250 litros por habitante por día. O sea que estamos como al 60% de eso, 70% de eso. Creo que bajarlo más ya va a ser difícil. Pero aún así sigue siendo un dato muy inconsistente porque en una casa de nivel de altos ingresos,
se gasta mucho más agua. ¿Por qué? Porque el señor y la señora y los que viven ahí, a lo mejor en la mañana se levantan y hacen ejercicio y entonces se pusieron, o fueron al club o lo que sea, y se pusieron ropa de hacer ejercicio y regresaron con la ropa sudada y la echaron a lavar. Y durante el día se pusieron ropa, ropa de calle, ropa normal. Y en algún momento o algunos días, a lo mejor en la noche van a salir y tienen algo, otra vez, y se cambian de ropa por algo para una cena. ¿A qué me refiero? A que se gasta más, ¿no? Igual la gente tarda más en bañarse, igual tienen jardines más grandes, etcétera. Váyanle sumando, váyanle sumando. El señor de la casa regresa a comer y luego se vuelve a ir, entonces lavan más trastes que en una casa popular, en la que probablemente el señor toda la semana usa el mismo overol de trabajo, ¿no? Se va con un juego de ropa a su trabajo, no se baña, entonces no se baña en su casa, sino que se va a trabajar a la planta o a la fábrica, llega a la fábrica, se pone el overol, todo el día está con el overol, sudan y todo, y a la hora de la salida se bañan, porque en las fábricas es frecuente que, ¿no? Se baña ya en su oficina y en el trabajo, y no regresó a su casa a comer durante el día, entonces no lavaron trastes, y en consecuencia, pues se lava menos ropa también, porque como tiene su ropa en el trabajo y ropa acá, ¿a qué quiero llegar? A que esta tabla, además de inconsistente, me parece limitada. De tratar de abarcar todo en la palabra vivienda. Hay viviendas de tantos niveles y en tantas zonas. El clima también juega un papel importantísimo. No es lo mismo en climas calurosos que en climas fríos. Entonces, por lo pronto, váyanse con este dato en la cabeza, ¿no? Váyanse con este dato en la cabeza y la próxima clase seguiremos con esto. Nos quedamos en que nuestro último dato, nuestro último aporte al conocimiento es que hay tablas para calcular o tablas de recomendación de cuánta agua se consume en los diferentes giros, en los diferentes niveles socioeconómicos y en los diferentes climas. Y esos datos los vamos a usar para el cálculo de nuestras instalaciones. En concreto, para saber cuánta agua vamos a almacenar. No dónde, porque eso ya sabemos que depende de otras variables, como el abastecimiento y la presión con la que recibimos el agua. Este sirve para determinar la cantidad nada más. ¿Cuánta cantidad, cuánta agua voy a almacenar? ¿Estamos? Ya sabemos que según el abastecimiento y la presión determinaremos dónde. Ahora, más adelante veremos que de toda esa agua que vamos a almacenar tendremos que determinar, si nos toca arriba y abajo, cuánta arriba y cuánta abajo. Pero vamos con calma, vamos un paso a la vez. Los conocimientos que aportamos hoy, la información que es mucha, les recomiendo que durante la semana vean los videos pues una vez, que les sirva de repaso, porque lo que vimos hoy es fundamental, es de capital importancia para el mejor aprovechamiento de este curso. Entonces, por el momento, que descansen tranquilos. Ya hay 99.999999% de posibilidades de que los sismos que vengan sean más leves. Descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Ojalá que todos nos veamos aquí. Sería padrísimo que todos nos viéramos aquí en el salón. Y si nadie tiene nada más que decir, voy a suspender el video, suspender la grabación a la 1, suspendo la grabación a las 2, y como siempre, soy Francisco Escamilla Llano, y que Dios reparta suerte.